Miremos donde miremos, es casi seguro que está ahí. Sostiene nuestros puentes, da forma a nuestros edificios, traza nuestras ciudades. Es el material más utilizado en el mundo, solo por detrás del agua, y sin embargo casi siempre pasa desapercibido. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia del hormigón. A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez de qué está hecho realmente el mundo en que vivimos? ¿De acero? ¿De cristal? ¿Quizá de plástico? Sí, claro, son importantes, por supuesto, pero hay un material que es mucho, mucho más fundamental. Uno que, literalmente, lo sostiene todo. Pues la respuesta es el hormigón. Es que es así de simple. Y a la vez potente y absolutamente fundamental. Es el héroe anónimo de la construcción, el elemento que ha permitido a la humanidad construir a una escala que antes era simplemente inimaginable. Venga, vamos al lío. La historia del hormigón moderno la podemos dividir, para que quede claro, en tres grandes etapas. Primero, la invención intuitiva, que es cuando los pioneros empezaron a jugar con esta nueva idea. Luego, la experimentación y la teoría, donde el juego se convirtió en ciencia. Y finalmente, el perfeccionamiento científico, que es lo que ha dado forma al mundo que conocemos hoy. Así que empezamos por el principio, claro. La primera etapa, la invención intuitiva. Esto nos sitúa más o menos entre 1820 y 1890, una época de pura curiosidad, de descubrimientos prácticos y, la verdad, de unas primeras veces absolutamente fascinantes. Es que el avance en esta época es increíble. Todo arranca, fíjate, en 1824, cuando Joseph Aspidin crea el cemento Portland, que es el ingrediente clave. Unas décadas después, en 1848, un tal Lambot va y hace algo que nadie se esperaba: construir un barco de hormigón. Para 1861, Coinjet ya está pensando en cómo hacerlo más fuerte y propone usar armaduras. Y finalmente, en 1875, el hormigón cruza el charco y se usa por primera vez en Estados Unidos de la mano de Ward. Y ojo, que lo más increíble de todo esto es que la revolución no vino de grandes empresas ni de gobiernos. Fue obra de inventores individuales, de pioneros que, con una idea, simplemente se pusieron manos a la obra para ver hasta dónde podían llegar. A ver, un barco de hormigón es que suena a auténtica locura, ¿verdad? El hormigón es pesado, se asocia con cosas que se hunden, no que flotan. Pues bien, Jean-Louis Lambot construyó uno en 1848 y lo exhibió con todo su orgullo en la Exposición Universal de París de 1855. Fue un uso totalmente intuitivo, sorprendente, que demostró que las reglas sobre este nuevo material todavía estaban por escribirse. Pero claro, no todo iban a ser hazañas espectaculares como un barco. Otros, como Joseph Monnier, empezaron con algo mucho más humilde. Fíjate, macetas y cubos de hormigón. Y esto demuestra la versatilidad del material desde el primer momento, que valía tanto para cosas prácticas del día a día como para proezas de la ingeniería. Y con esto saltamos a la segunda etapa. Y aquí es donde las cosas de verdad empiezan a coger velocidad. Entre 1890 y 1905, el hormigón deja de ser un campo de juego para inventores y se convierte en una disciplina de ingeniería de pleno derecho, con su teoría y su ciencia detrás. Es que el cambio de ritmo es brutal. De repente, ya no solo se trata de construir cosas, sino que en 1892, ¡boom!, se publican los primeros métodos para calcular cómo construirlas. Solo 4 años más tarde, ya se están levantando los primeros grandes puentes de hormigón. Y para 1903, Auguste Perret lo eleva a la categoría de arte, metiendo de lleno el hormigón armado en la arquitectura moderna. Este es el punto de inflexión. Aquí es donde todo cambia de verdad. Aparecen nombres como Cogne, Tedesco y Consideré, que publican los primeros métodos de cálculo. O sea, los ingenieros ya no trabajan a ciegas. El cambio fue tan bestia que Francia creó una comisión oficial del hormigón armado, y enseguida otros países como Suiza desarrollaron sus propios métodos. La ciencia había tomado el control. Y que nadie piense que esto era cosa de un solo país, ¿eh? En el mismo año, 1896, tenemos a Emberger en Europa y a Thatcher en Estados Unidos construyendo los primeros grandes puentes de hormigón. Vamos, que la innovación se había vuelto global. Era una especie de carrera internacional para ver quién dominaba antes este material revolucionario. Y claro, con estas nuevas herramientas la ambición se disparó. Ya no se pensaba en un edificio, no. El arquitecto Tony Garnier, en 1902, propone una ciudad industrial entera hecha de hormigón armado. Una visión alucinante que nos deja muy claro el potencial que los arquitectos e ingenieros estaban empezando a ver en este material. Bueno, y todo esto nos lleva directos a la tercera y última etapa, el perfeccionamiento científico.
A partir de 1905, el hormigón, por así decirlo, se hace mayor. Se convierte en un material perfeccionado, regulado y esencial en todo el mundo, sentando las bases de la construcción moderna. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola fecha, una que lo cambió todo, sería esta, 1906. ¿Y por qué es tan importante este año? Pues porque es cuando se establece el primer reglamento oficial francés para el hormigón armado. Fue el momento en que dejó de ser algo experimental para convertirse en un material de construcción fiable, estandarizado, y que marcó un nuevo estándar de seguridad para todo el mundo. Claro, con esa confianza que daban las nuevas normas, lo que vino después fue una auténtica explosión en la construcción. De repente, todo parecía posible. Puentes enormes, presas masivas capaces de contener ríos enteros, edificios que rascaban el cielo, conductos subterráneos complejísimos. El hormigón se convirtió en la herramienta para hacer realidad los sueños de la ingeniería del siglo XX. ¿Pero pensábamos que la historia acababa aquí? Pues no. Justo cuando parecía que el hormigón armado ya lo había dado todo de sí, llegó una nueva conquista. Un salto adelante que iba a ampliar los límites una vez más. Hablamos del hormigón pretensado. La idea, la verdad, es sencillamente genial. En lugar de esperar a que una carga actúe sobre el hormigón, se le somete a compresión antes de que empiece a trabajar. Esto aumenta su resistencia de una forma espectacular y permite a los ingenieros diseñar estructuras mucho más largas, esbeltas y elegantes. Y si hay que ponerle un nombre y un apellido a este avance, es el de Eugène Freycinet. Se le considera el gran pionero de esta nueva era, la persona que llevó el potencial del hormigón a otro nivel. Así que hemos hecho todo el viaje, ¿no? Desde una idea casi intuitiva en macetas y barcos, pasando por la formalización científica, hasta convertirse en el material estandarizado que, literalmente, levantó el siglo XX. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire. Si el hormigón construyó el mundo moderno, ¿qué construirá en el futuro?